Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristo24 y en esta ocasión vamos a hablar de un tema un tanto diferente a lo que suelo hablar normalmente en el canal. Porque como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre una experiencia que tuve cuando estaba en la preparatoria, una experiencia verdaderamente aterradora. Normalmente todo el contenido que subo al canal tiene que ver con videojuegos o algún medio de entretenimiento que me guste. Y precisamente el especial de Halloween de este año se tratará sobre eso. Pero es un proyecto un poco más ambicioso, bueno, tampoco tanto, pero más complejo. Y sinceramente aún estoy dudando si lo terminaré para Halloween. Es por eso que decidí hacer este video como una especie de reserva, que también es un especial de Halloween. Este video tal vez lo suba antes que ese otro, pero en este video contaré una experiencia más personal sobre algo aterrador que me ha pasado, que no tiene nada que ver con videojuegos ni nada de eso. La historia que estoy a punto de contarles tenía planeada subirla como especial de Halloween de algún año siguiente, en las que, no sé, me sintiera más en confianza de contar alguna historia personal, pero me dije a mí mismo que en estos momentos tengo la memoria de la historia fresca, puede que el siguiente año ya ni la recuerde, puede que ya ni siquiera suba videos, entonces tenía ganas de contarla este año y ya el siguiente se me ocurrirá algo más. Y pues la verdad es que ya tenía ganas de contárselas, entonces vamos a darle. Dicho esto, comencemos. Antes de comenzar, debería ponerlos un poco en contexto. Cuando yo iba a la preparatoria, por alguna razón, decidí meterme a una prepa que estaba un poco lejos de mi casa. Era aproximadamente 1 hora de camino, o 1 hora y media, dependiendo del tráfico, que a esas horas que salía había mucho tráfico. Y pues mis padres no podrían ir a recogerme, así que tenía que tomar el transporte público, un camión, una ruta urbana de aquí de mi ciudad. Lo que sucedía es que a los alumnos de primero y segundo semestre nos ponían un horario de tarde. Entrábamos como entre la 1 o 2 y salíamos entre las 6 y 7:20. El 7:20 era lo más tarde que podía salir. Y pues yo no había estado con un horario de tarde desde el kinder, entonces no estaba tan acostumbrado a moverme a esas horas. Y tal vez 7:20 suene temprano para algunas personas, pero lo que sucede es que aquí en México, por alguna razón, que aún no entiendo sinceramente, en octubre suele cambiar el horario, para que a las 6 más o menos ya se haga de noche. No sé por qué. Entonces, los primeros meses no sucedía nada, había días en los que salía de día todavía y llegaba a mi casa casi oscureciéndose, pero no completamente, entonces todo iba normal hasta que cambió el horario y era un sí o sí de que cuando salía ya era de noche por completo. Y nos habían dicho, o al menos a mí, que suelen asaltar a los alumnos cerca de la preparatoria por esas horas, ya que pues son un blanco fácil para asaltantes, alumnos que caminan solos, que suelen irse caminando a tomar un camión, etcétera, etcétera. Otra problemática que teníamos los alumnos es que los camiones iban llenísimos a esa hora, porque los trabajadores suelen salir también entre ese intervalo de tiempo y llenan los camiones. Entonces, una solución que solíamos tomar era caminar en sentido contrario hacia nuestra dirección, solamente para tomar el camión más vacío en alguna otra parada. Y ahora sí, habiéndolos puesto en contexto de lo que solía hacer cuando estaba en la preparatoria, puedo comenzar a contar mi historia. Hubo un día en el que yo y una amiga que solíamos irnos en el mismo camión, y una chica de nuestro grupo que casualmente ese día nos había dicho que si podía irse con nosotros, precisamente porque era muy peligroso irse solo, caminar solo era muy peligroso. Entonces sí, caminamos los tres y me acuerdo que ese día estaba chispeando. Entonces nos surgía llegar más rápido a tomar el camión antes de que empezara a llover más fuerte. Por lo que cuando llegamos a una especie de calle extraña, mi amiga pensó que esta podría ser una especie de atajo para llegar a otra parada más rápido.
ella y yo ya habíamos hablado de si tal vez algún día deberíamos intentar irnos por ahí, y yo había dicho que sí, pero no esperaba que lo fuéramos a hacer ese día, así que entramos. Me acuerdo perfectamente de que justo antes de entrar, una persona había estacionado su moto en un Eleven que estaba en la esquina de esa calle, y la persona se bajó. Pero es de esas cosas que ves normalmente cuando vas caminando. Digo, ves a muchas personas haciendo sus cosas, pero no les prestas atención porque no son relevantes para tu vida. Y es de esas cosas que vi con ese señor. O sea, no es algo al que le haya prestado especial atención, solamente lo vi. Y yo recuerdo que cuando comenzamos a caminar en la calle, esta persona comenzó a seguirnos. Y lo extraño es que mi amiga y la otra chica no recordaban haber visto a nadie bajarse de una moto. De hecho, no recuerdan ni siquiera una moto. Pero total, eso lo explicaré más adelante. Lo que pasaba en esta calle es que no había nada, o sea, no se veía nada. Era oscuridad total durante la mayor parte del tiempo. Y eso que había como una especie de postes de luz, los que suele haber en las calles, pero aún así no hacían un gran trabajo, ya que yo recuerdo que era muy oscuro estar ahí adentro. Y lo que nos asustaba es que no se escuchaba nada. No había gente, no había carros, no había niños jugando en la calle o algo por el estilo. No había nada, solamente había oscuridad y los postes de luz. Y lo que pasa es que mientras más caminábamos, empezábamos a escuchar cómo esta persona caminaba detrás de nosotros, ya que tenía una especie de botas o zapatos con una suela muy gruesa, por lo que lo único que se escuchaba en todo el callejón eran sus pasos, de cómo venía detrás de nosotros, y se escuchaban muy fuerte. Obviamente yo no quería voltear, sabía que si volteaba y lo veía, en cualquier momento y era un asaltante y iba contra nosotros. Pero me acuerdo que la otra chica que venía con nosotros volteó y recuerdo que nos había dicho así en voz baja de que no venía nadie siguiéndonos. Lo único que se escuchaba eran los pasos. Eso obviamente nos asustó, pero volver no era una opción. Si intentábamos regresarnos tal vez era peor y no sabíamos qué tan larga era la calle, entonces solamente nos quedaba seguir hacia adelante y esperar lo mejor. Y así fue durante algunos 10 minutos, porque sí era una calle un tanto larga, y fueron casi 10 minutos de estar escuchando cómo alguien camina detrás de nosotros, hasta que llegamos a una especie de callejón que eran como era una división entre las casas que estaban ahí y una escuela, y pues entrar a un callejón era más peligroso aún, pero no nos quedaba de otra, teníamos que entrar por ahí. Y recuerdo que llegado a cierto punto, esta persona ya casi se sentía a 2 o 1 metro de distancia de nosotros. Los pasos se escuchaban muy cerca. Hasta recuerdo que mi amiga me agarró del brazo haciéndome señas y obviamente ya sabía a lo que se refería, pero yo no podía hacer nada. O sea, si alguien intentaba asaltarnos, pues al menos hubiera intentado hacer algo, pero mucho no podía hacer. Y después de un rato de seguir caminando, vimos a una persona, la figura de una persona totalmente vestida de negro, a la que no se le veía la cara y que estaba cargando una especie de libro por alguna razón, por lo que nos asustó y empezamos a caminar más rápido. Y una vez que salimos del callejón fue aún peor, porque no llegamos a donde esperábamos y volver a entrar ahí para regresar a nuestro camino habitual no era una opción, así que teníamos que seguir caminando y a ver a dónde llegábamos. Afortunadamente para nosotros, después de caminar unos minutos, llegamos no a donde queríamos o a donde esperábamos, sino más adelante aún, y afortunadamente el camión pasó rápido y nos subimos y obviamente nos pusimos a hablar de lo que había pasado. Fue ahí donde les conté lo del señor de la moto, pero ellas no recuerdan haber visto nada, lo cual hasta el día de hoy se me sigue haciendo muy extraño. De hecho, esta experiencia, pese a que puede tener su explicación lógica, es algo que me sigue sacando de onda por más vueltas que le dé. Como el por qué las chicas no vieron a nadie estacionarse en una moto cuando claramente pasó enfrente de nosotros. El por qué cuando la otra chica volteó no vio a nadie.
¿Y qué demonios hacía una persona vestida de negra con un libro a mitad de la noche en un callejón en los que obviamente no debería haber nadie? Es de esas cosas que no tienen explicación o sentido. Es una de las cosas más aterradoras que me han pasado. Recuerdo que otro día que salimos más temprano y aún era de día, pasamos por ahí porque queríamos mostrarle a unos amigos dónde había pasado. Esa vez no ocurrió nada y fue más una caminata tranquila ya que íbamos más personas. Sin embargo, en otra ocasión recuerdo que en un examen final, que cuando terminabas simplemente te ibas a tu casa, salí y no encontré a mis amigos, por lo que decidí irme solo. Esto no era de noche, eran como las 3 de la tarde. Y no sé por qué sentí curiosidad de entrar nuevamente a la calle, total, era de día. Sin embargo, en lugar de tomar la misma ruta, quería ver si había un atajo del atajo, yéndome por otra dirección y entrando como a unos departamentos que estaban por ahí. Pese a que no me pasó nada, me dio muy mala vibra, porque de nuevo en todo el trayecto no vi nada, es decir, no había personas, parecía que los departamentos estaban totalmente abandonados, pero aún así me sentí vigilado todo el tiempo. No fue tan aterrador como en la primera ocasión, pero sí me dio una mala sensación. No había nada, pero sentía que en cualquier momento alguien aparecería. Afortunadamente, nuevamente, el atajo funcionó y me dejó en una parada. Sin embargo, nunca más volví a utilizar esa calle, pues realmente me da muy mala vibra el hecho de que parezca que nadie vive en ella. A estas alturas, cuando analizo esta historia, me doy cuenta de lo idiota que fui, ya que entrar a una calle así era por mucho una decisión estúpida, ya sea acompañado o solo. Y más aún cuando después de mi primera experiencia volví a entrar solo. Estaba tentando al destino y a mi suerte, ya que ignorando por un momento el asunto paranormal, con que en algún momento me venga saliendo algún asaltante, pues ya valió, porque realmente yo no tenía nada que me pudiera quitar. Pero muchas veces eso es aún peor. En ese entonces yo no tenía celular y tampoco cargaba con dinero. Pero bueno, yo creo que la moraleja de esta historia es no comer burritos en el desayuno porque te pueden caer muy pesado, así como me pasó a mí. Y esta ha sido tal vez mi experiencia más aterradora. Me gustaría que si has vivido algo parecido lo dejaras en los comentarios y yo con gusto lo leeré. Entonces, si les gustó el video, denle like, comenten y suscríbanse al canal donde tal vez cuente más historias extrañas que me han pasado. Y hasta la siguiente.